Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos iniciando el estudio del capítulo 27, en donde recordando en primer lugar de que Pablo iba a viajar a Roma, porque iba a presentar su caso ante el César. Recordando también que a través del rey Agripa y de toda esa audiencia que él tenía en ese lugar, no fue puesto en libertad, indicando que él no podía ser acusado de nada, nada se le pudo comprobar, pero el momento que él pidió presentar su caso ante el César, ellos tenían que concederle eso. Y es por esto que aquí vemos en el capítulo 27 en donde realiza este viaje y vamos a ver el naufragio camino a Roma. Vamos a darnos cuenta de cómo se presenta todo esto y de Cesarea a Buenos Puertos es el primer viaje que él está realizando o el inicio de este viaje rumbo a Roma. En este capítulo vamos a ver los versículos 1 y 2 en donde Pablo y sus compañeros dejan Cesarea. Interesante porque aquí también vamos a darnos cuenta de que no está viajando solo, pero lo vamos a detallar más adelante. Se refiere en estos versículos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. No se sabe exactamente sobre esta compañía Augusta en particular, no hay detalles, porque varias llevaban ese nombre, pero era común que soldados romanos acompañaran al transporte de criminales, al transporte de personas que han sido juzgadas y han sido culpables, al de los que esperan juicio, y a las naves mercantes llenas de grano que viajan de Egipto a Roma. Entonces era siempre este tipo de personas y este tipo de naves escoltadas por soldados romanos. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver acá más adelante? Dice en estos versículos también, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Quién era Aristarco? Y aquí vamos a ver lo que comentábamos anteriormente, de que Pablo, que era quien estaba pidiendo presentar su caso ante César, entonces él tenía que viajar solo, pero le conceden que él tenga compañía, y entre estos compañeros que están con él está precisamente Aristarco y, lógicamente, Lucas. ¿Por qué digo lógicamente? Porque si Lucas es el que está escribiendo el libro de los Hechos, y aquí él menciona como nosotros, está hablando, note el nosotros del versículo 2 en adelante, está incluyéndose Lucas en ese viaje. Entonces aquí vemos que estas dos personas, tanto Aristarco como Lucas, acompañaron a Pablo en este viaje hacia Roma, hacia Italia. El favor que Pablo gozaba por parte de Julio, que se menciona más adelante en el versículo 3 de este mismo capítulo, significó que le fue permitido llevar a estos compañeros con él. Mire qué interesante, ¿no es cierto? Siendo una persona que estaba acusada, pero allí le conceden para que él sea cuidado, para que él sea bien tratado. Más adelante en los versículos del 3 al 8, vemos de Cesarea a Buenos Puertos. Entonces continúa este viaje de Pablo y de sus compañeros. Aquí vemos y dice este enunciado, y Julio, el centurión, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese
a los amigos para ser atendido por ellos. El barco navegó primero a Sidón, donde Pablo se encontró con cristianos y pudo ser atendido por ellos. Entonces había una concesión. Dios permitía que a través de este soldado romano llamado Julio tenga esta situación de concederle ciertos privilegios. Entonces el comandante romano le dio muchas libertades a Pablo, porque no era un hombre condenado. En primer lugar, recordemos, él no estaba condenado de nada. Él fue determinado como inocente a través del rey Agripa y de toda esa audiencia. Pero él iba justamente a presentarse ante César, en donde iban a analizar el caso de él, sino que estaba esperando a tener un juicio ante César. El carácter consagrado de Pablo y él cómo mostraba su amor cristiano también le ayudaron a ganarse ese favor. Indudablemente, y aquí nosotros tenemos que ver que es importante nuestro comportamiento, es importante nuestra actitud. Con seguridad en Pablo existía mucha humildad, él trataba de hacerlo mejor, y es por eso que aquí lo menciona, ¿no es cierto?, que él le cayó en gracia, se ganó el favor de este soldado romano. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pablo era diferente a los demás prisioneros. Recordemos, la mayor parte de los prisioneros que iban escoltados por los soldados romanos hasta Roma era porque eran prisioneros probablemente condenados como criminales y que estaban siendo enviados a Roma para morir en la arena. Esto es importantísimo, ¿no es cierto? Porque en otras palabras también nosotros podemos decir, pero ¿qué sentido tenía que aquellos criminales, aquellos que ya fueron comprobados de sus delitos, para qué eran llevados hasta Italia? Si podían allí, ¿no es cierto?, juzgarles y condenarles. Pero aquí vemos exactamente una de las razones para que llevasen a estas personas condenadas era porque iban a morir en la arena, en el Coliseo. Entonces, vamos más adelante y vemos una nave alejandrina que zarpaba para Italia. Entonces, allí vemos en qué clase de nave ellos iban a ir. Este era un carguero de grano. Entonces, no se trataba tampoco, ¿no es cierto?, de una embarcación lujosa. Era un carguero de grano que llevaba grano crecido en Egipto para Italia. Según Hages, realiza un comentario referente a este asunto. El carguero de grano típico de ese periodo era de 140 pies de largo y 36 pies de ancho. Tenía un mástil con una gran vela cuadrada y en vez de lo que conocemos como timón, se manejaba con 2 remos en la parte de atrás de la nave. Eran naves fuertes, eran naves muy grandes, eran cargueros, pero debido a su diseño no podían navegar contra el viento. Entonces no eran unos veleros, eran embarcaciones muy, muy grandes. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia, aquí continuamos en estos versículos, y Panfilia, arribaron a Mira, a Egnido, a Salmón y Buenos Puertos. Entonces realizaron todo este recorrido. El barco comenzó a hacerse camino por el oeste, llegando eventualmente al puerto llamado Buenos Puertos, del lado sur de la isla de Creta. ¿Qué es lo que mencionas de aquí? Aquí nosotros vamos a ver este puerto llamado Buenos Puertos, este lugar llamado Buenos Puertos. Continuando un poco más con los versículos 9
y 10, el consejo de Pablo para el capitán y la tripulación del barco. Ahora, aquí vemos las dificultades que se van presentando, sobre todo por el temporal. Y dice este enunciado: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno. Mire, importantísimo, aquí se menciona referente a un tiempo de ayuno. Esto se refiere a la fecha de ayuno que se menciona probablemente entre el 5 de octubre, que era el día de expiación, en el año 59 después de Cristo. La idea aquí es que conforme se acercaba el invierno, el clima se volvía más peligroso para navegar. Ese sector principalmente, esos lugares por donde ellos estaban atravesando, eran lugares muy peligrosos por la situación de las lluvias. Entonces, aquí nosotros vemos un comentario de Bruce, en donde él menciona referente a esto de la temporada de invierno, en donde dice: la temporada peligrosa para navegar empezaba alrededor del 14 de septiembre. Es por esto que nosotros, ¿no es cierto?, debemos recordar. Era más o menos en octubre lo que ellos estaban allí, pero se menciona que a partir del 14 de septiembre, y esta temporada duraba hasta el 11 de noviembre, entonces ellos estaban en pleno invierno en el momento en que ellos estaban navegando. Después de esta última, toda navegación en el mar abierto llegaba a su fin hasta que terminaba el invierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos se cuidaban mucho de no coincidir con este tiempo para realizar esta navegación. Por lo tanto, vemos que Pablo les amonestaba, Pablo les indicaba, Pablo les expuso exactamente el peligro que la nave corría, y no solamente la nave, no solamente la carga, sino también todas las personas que estaban en esa embarcación. Dice aquí, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas, de las personas que se encontraban allí. Entonces Pablo aquí se nota que no es precisamente que él realiza una profecía de Dios, no es que Dios le estaba hablando. Aquí nosotros podemos notar que con la experiencia que él tenía, con todos los viajes que hizo anteriormente, sabía exactamente la dificultad que existía. Entonces Pablo habló aquí no habló como un profeta de Dios, sino tal vez como un experimentado viajero del Mediterráneo. Y habiendo viajado alrededor de unas 3.500 millas en el océano. Entonces, él tenía ciertas bases, cierto conocimiento para indicar esto de que no era conveniente el viaje en ese tiempo. Conociendo las temporadas y las condiciones, entonces, por la sabiduría sobrenatural que él tenía, Pablo aconseja, Pablo amonesta, Pablo les indica que no deben seguir adelante. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que definitivamente toman una decisión diferente, y para esto nosotros podemos ver también en la carta que Pablo escribe a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 11, versículo 25, nos dice que para entonces Pablo y la nave naufragó ya 3 veces. Él estaba en problema, él estaba viendo los perjuicios que estaban dándose. Entonces era necesario, ¿no es cierto?, indicarles en relación al problema que estaban atravesando. Él, como casi todos los demás, navegaba en esa temporada con mucho peligro. Hasta aquí vamos a llegar con nuestro estudio bíblico, y continuaremos desarrollando este capítulo 27 la próxima semana. Bendiciones.